Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Tenemos 23 gentes en la sala. A ver, son las últimas clases, así que quienes están por ahí, déjense ver cómo les va, qué tal de fin de semana, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Javier, Luis, René también por ahí. Muy bien, qué bueno que están bien. Eh, Síganse cuidando, les cuento que pues me tocó que hacerme la prueba del COVID, afortunadamente salió negativa y pues no tengo síntomas ni nada, pero en el trabajo siguen habiendo positivos y una persona que estaba con la cual tuvimos contacto y entonces por medidas de precaución pues nos mandaron unos días a teletrabajo y nos teníamos que hacer la prueba, entonces pues gracias a Dios hoy salimos de eso y pues sí, entonces, pero hay que cuidarse porque el hisopado depende de quién se los haga y dónde se lo hagan, no es nada agradable, ¿va? Porque supongo que algunas que no tienen mano fina le han de dar salvaje a eso y sí ya me imagino. Eh, Sí, es fuerte. es complicado, sí, 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 supongo que si no Sí, tienen el tacto ahí suficiente, es que ganas, va. Lick, Afortunadamente a una mí me tocó pregunta. con una enfermera amable y pues sí, no lo sentí tan fuerte, pero sí, sí, o sea, es como que uno se toque más allá, tanto de las fosas nasales como de los oídos y hasta se puede uno lastimar. ¿Alguien quería hablar por ahí? ¿Dónde están? A ver. Sí, Lick, una consulta. ¿Cuándo fue que tuvo el acercamiento con la persona infectada? Porque recuérdese que hay cierto tiempo de incubación. Ahorita le pudo haber salido negativo, pero en unos días podría ser. Tenga cuidado. Sí, exactamente. No, de hecho, la cuarentena es hasta el 3 de mayo, ¿va? Salvo que me llamen, que es lo que más creo que va a ocurrir. Pero el contacto fue el martes pasado, René, y todo ese por indicaciones médicas. No se preocupe que en el trabajo hay un médico y todo, y pues se llevan el control ahí todo. Entonces, la recomendación era que entre sábado y hoy nos hiciéramos la prueba, justamente por lo que usted dice, seguramente. ¿Va? Ah, ok. Y bueno, pues ahí estamos. Lo bueno es que no he sentido síntomas ni nada, ¿verdad? O sea, de todo lo que a uno le preguntan ahí, pues nada, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, más era por extremar precauciones, ¿verdad? Y bueno, así estamos. Pues sí, ¿quiénes más por ahí? Solo veo a los mismos de siempre: Candy, René, Javier, Amelia, eh, José, Gabriel, que está por acá. Y en los demás se va a terminar el semestre y no se dejaron conocer ni siquiera en cámara, ¿verdad? Ustedes. Ricardo, muy bien. Se deja ver, Ricardo, eso está bueno. Mucho gusto. ¿Quién más? Bueno. Eh, no, la verdad es que yo soy muy poco para hacer las cosas así como que un tanto obligadas, ¿verdad? Ustedes, porque yo me apego más al refrán que dice que a la fuerza ni el hisopado es bueno, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser voluntario y tan bonito que es, ¿verdad? Pero bueno, o sea, eh, ahí estamos. Vean, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy en esta nuestra clase, que es la más corta que tenemos? Les cuento, bueno, ya está su zona general, ya todos tuvieron la oportunidad de verla y ya pues saben quiénes les falta más puntos que otros. La mayoría, digamos, que están de bien a muy bien, ¿verdad? En la zona. De una vez les digo que los que están abajo de 30, pues sí tienen que ponerse las pilas y esforzarse un poco más para cuando sea el examen final y obviamente ahorita en la comprobación de lectura que falta, que cuesta 10 puntos, porque imagínense que haciendo los 10 puntos en la comprobación de lectura que falta, llegarían a 40 los que tienen 30. Y sacar 20 puntos en el examen final, sí les digo que no es imposible, pero por lo que demuestran las métricas, hablando de las estadísticas, ¿verdad? Un estudiante que no pase más allá de 40 puntos, es decir, que le costó llegar a esos 40 puntos, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto se ponga las pilas para el examen final. Claro que puede sacar más de esos 20, tendría que sacar 21 puntos, ¿verdad? Entonces, para ganarlo raspado, como quien dice, de 30
no es difícil, aclaro, ¿verdad? Pero sí es bastante complicado. De una vez se los adelanto para que no se confíen, porque como ya les dije, pues no hay ni trabajos extras, no hay ni visitas al zoológico, no hay ni viajes a Pana, viajes a Tikal, a Roatán, a Cancún, a Cartagena. ¿Será que en otros años sí se daban? Dirá Candy por ahí. Pues no, tampoco, ¿verdad? Pero eh, eh, hay ofrecimientos de ofrecimientos, ¿verdad? Ustedes, pero afortunadamente, pues su servidor no he tenido que llegar afortunadamente no he tenido que llegar a esas penas, ¿verdad? Ustedes, de tener que incluso rechazar algo por el estilo, ¿verdad? Menos botellas porque no chupo, ¿verdad? Eh, entonces, no, fíjense que de verdad, o sea, sí estuve en mi tiempo de estudiante, sí, cuando en el 96, 97 eran mis inicios, sí estuve en el comité de huelga, sí experimenté lo que era estar dentro del comité en aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes, cuando la capucha había que ganársela, de hecho la tengo de recuerdo todavía. Se hacía talache, imagínense, salimos un par de veces ahí en la 96, tanto que una vez un camión nos estrelló ahí por el mercado de la Reformita y fuimos a parar al IX de accidentes de la zona 9. Y lo peor es que uno andaba en otro rollo, no andaba haciendo talacha. Entonces, imagínense, la madre era complicado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, volviendo a eso, así que pilas, ¿verdad? No se confíen, no se atengan. Reitero, el curso no es complicado, pero si lo dejan al límite, sí, ¿verdad? Porque luego estamos ahí con que Lick no sé qué pasó, yo envié mi examen en tiempo, pero no sé qué pasó y me salió el fatídico mensaje que ya no llegó la respuesta. No, nada de eso, ¿verdad? Lo enviaron fuera de tiempo y eso fue lo que pasó, así de sencillo, así de fácil. He ido minimizando esos riesgos a raíz de que pasaba mucho, fíjense, les cuento. Y entonces ahora por eso abro sesión, me quedo acá y aquí pendiente, ¿verdad? Y todavía, y les aviso, miren, falta tanto, mándenlo, ahorita se desactiva, etcétera. Aún así ustedes, hay gente que no sé, se confía y piensa que eso es broma y se va al límite, ¿verdad? Y después están asegurando que no, es que yo lo envié en tiempo. Y no, ¿verdad? O sea, no hay pierde. La plataforma no falla en ese sentido, ¿verdad? Ustedes también vayan aprendiendo, ¿verdad? Cuando les digan, miren, hay tanto tiempo, y más cuando uno está acá pendiente, no se confíen, porque es complicado, ¿verdad? Ustedes, yo no soy de la idea y mi forma de pensar no es perjudicar al estudiante. Yo tuve buenos catedráticos y también tuve malos catedráticos. Y por los malos catedráticos que yo tuve, a mí no me gusta repetir lo que pues yo pasé, ¿verdad? Entonces, eh, pero también, o sea, el estudiante tiene que ser honesto, tiene que ser sincero. Íntegro es bastante difícil, ya lo decía el maestro Yokoi Kenji, ¿no? A los inicios del curso, pero por lo menos honesto, ¿verdad? Entonces, saber cuándo ha fallado y no tratar de hacer trampa, porque a veces uno se hace el que no, el baboso, por decirlo así, ¿verdad? Pero no, uno sabe cuándo le quieren meter gol y cuándo realmente alguien está siendo honesto. Y cuando alguien sí es honesto y dice, miren, pasó esto y esto, fácil, o sea, uno sabe cuándo están actuando con honestidad. Y en mi caso yo no tengo ningún problema en poder pues ver la forma de cómo pues tratar de solventar la dificultad, ¿verdad? Eso sí, repito, yo no regalo puntos, no, o sea, todos se lo ganan, pero acá dentro del curso, dentro de las actividades que ya están programadas, insisto, ¿verdad? No hay nada extra. Al final de que ya tengan su zona, pues ahí están y los que lleguen a examen final, pues llegaron y los que no, pues no. Lo más seguro es que tengan que repetir y lo más seguro es que con su servidor, ¿verdad? Al menos que Dios no lo quiera y pues yo ya no esté el otro año, ¿verdad? Pero de lo contrario, el curso siempre es conmigo, tanto en la jornada nocturna como el sábado, ¿verdad? Porque pues así está, ¿verdad? Es el curso que yo tengo asignado, pues en, 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 en la escuela, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta. Bueno, ¿qué más? Por favor, les he puesto, bueno, la comprobación de lectura sabemos que es el jueves. El miércoles, hoy terminamos ya esta tercera unidad, es el último tema.
bendito sea Dios, la vamos a completar y el miércoles vamos a platicar un poquito, que es bastante corto, de los temas de la cuarta unidad. Vamos a platicar acerca de las fuentes reales acá en Guatemala, las que cubren los periodistas, ¿verdad? Eso vamos a platicar entre miércoles y jueves, previo a la comprobación de lectura, que miren, la comprobación de lectura la resuelven en 5 minutos. Si leyeron el libro, si van a estar adivinando a última hora, podrían tener dificultad, ¿verdad? No se confíen, no se atengan, tengo que repetirlo. Si se pasan respuestas, por lo menos pásenle respuestas buenas a los que piden que les den copia, porque pues ahora es la forma de darse copia, ¿verdad? Pasarse las respuestas. Pero el problema es que se pasan respuestas malas, ¿sí? Y que no les pasen la comprobación de lectura, como en el parcial que detecté, al menos a una pareja, ¿verdad? Y cuando digo pareja, no necesariamente tiene que ser hombre y mujer, ¿verdad? Pareja, pero idénticos, o sea, respuestas idénticas, calificación idéntica, ¿verdad? Me reservé el derecho de ponerle 0 a los dos, ¿verdad? Porque se pasaron pues las respuestas y las mismas malas, y todo, ¿verdad? Entonces, mucho color. Entonces, traten de hacerlo ustedes solos. Van a ver al menos de 5 a 7 variantes de la comprobación de lectura. De una vez se los adelanto, no va a ser la misma, ¿sí? O sea, imagínense un libro de cuántas páginas son, 200 y algo. Pues tengo para hacer 20 variantes, pero les aseguro que de 5 a 7 variantes fijo, ¿verdad? Entonces, no se atengan, ¿verdad? No se atengan. Respondan solos, verán que les va mejor, les va mejor. Bueno, eh, y eso, ahí estaríamos cerrando las actividades evaluativas, ¿verdad? Por favor, les he puesto, ahorita mismo colgué en mi canal de YouTube los videos 7 y 8 de esta serie, ¿no? Que refuerza los temas que estamos viendo de esta unidad de periodismo de datos, el fact-checking y la desinformación. Véanlos, por favor, no los vamos a ver acá en la clase porque no da tiempo, pero véanlos y los platicamos el miércoles que entremos ya a la cuarta unidad, ¿verdad? Al menos hacemos un, un repasito de esos videos y no les quise poner, faltan dos, faltaría el 9 y 10, que se los voy a poner entre miércoles y viernes, digamos, ¿verdad? Miércoles y jueves, para que igual los vean y eso sería lo último, ¿verdad? Esos videos, de ahí lo más seguro es que yo saco preguntas para el examen final. O sea, todo es susceptible de evaluación, ¿verdad? Para el examen final. ¿Verdad? Que va a ser la tercera unidad y la cuarta unidad fija, más alguna pregunta un par de preguntas de la primera y segunda unidad. O sea, porque se evalúa todo el contenido. Recuerden que el examen final cuesta 30 puntos, ¿verdad? Entonces, pilas con eso y no se atengan, insisto, ¿verdad? Porque tengan buena zona, no se vayan a tener porque luego se confían y pues después son las dificultades, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Dudas, preguntas mientras preparo mi presentación del día de hoy? ¿No? Todo está claro. Bueno, entiendo que ven mi presentación. Cualquier anomalía, como siempre, si ven que no cambian las diapositivas, inmediatamente me lo reportan. Ok, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de los tipos de fuentes, pero recuerden que estos tipos de fuentes son las que nos recomiendan específicamente para hacer periodismo de datos, ¿verdad? Aparte son las fuentes en general, de lo cual, insisto, vamos a platicar entre miércoles y jueves, que son los temas de, perdón, esa cuarta unidad. Así que estos tipos de fuentes son específicamente para periodismo de datos, para chequeado, el fact-checking, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de los tipos de fuentes que encontramos acá, permítame, voy a irme a la presentación para que me permita cambiar. Ahí estamos. Sí cambió, ¿verdad? Bueno, los tipos de fuentes que debemos consultar entonces, al menos encontramos 3 tipos de fuentes, ¿sí? Primero, la fuente original, es decir, quién dijo qué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién dijo esa frase que nos interesa
chequear, ¿verdad? Segundo, la fuente oficial, que en este caso son todos los datos, toda la información, estadísticas, etcétera, que nos proporciona el Estado. Y cuando hablamos del Estado, recuerden, no nos referimos únicamente al gobierno central. Cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a todo ese aparato estatal, ¿verdad? Donde entran otras organizaciones también, no solo el gobierno. Ahí entran parte del Ejecutivo, digamos, ¿verdad? Que están los ministerios, secretarías, etcétera, ¿verdad? Pero también el Estado lo conforman, recuerdan, los otros poderes, además del Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso otras instituciones descentralizadas y autónomas. Entonces, eso hay que tomarlo bien en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces nos confundimos. Cuando hablamos del Estado, pensamos que nos estamos refiriendo solo al gobierno central y no es así. Y una tercera tipo de fuente, un tercer tipo de fuente son las fuentes alternativas, ¿verdad? Son todos aquellos datos que nos proporcionan las organizaciones, las instituciones que no están dentro de ese aparato estatal, ¿verdad? Acá encontramos pues ONGs, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales, encontramos organizaciones gremiales, los colegios profesionales, las instituciones del sector empresarial, como el CACIF, la Cámara de Industria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las organizaciones campesinas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de fuentes entran acá en las fuentes alternativas. Vamos a tratar de explicar en qué consiste cada una de estas, ¿verdad? Comenzando por la fuente original, ¿verdad? Y pues acá preguntarle a la persona por qué dijo lo que dijo, ¿verdad? ¿A qué se refería con lo que dijo? Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Que sigue cuando, después que hemos seleccionado lo que vamos a chequear, ¿verdad? Las famosas frases, la famosa información que vamos a chequear, ¿verdad? Muchas veces las declaraciones públicas no las vamos a terminar de entender en el preciso momento, ¿verdad? Pues algo no está claro y tenemos que, pues, volver a hacer esa reconsulta que le llamamos a la fuente, ¿verdad? Para poder asegurarnos de la información que estamos chequeando, ¿verdad? Entonces, eh, pues algo de eso hacemos con la fuente original. Y bueno, consultar a esta fuente original, a la persona indicada, ¿verdad? Muchas veces son voceros, ¿verdad? Voceros oficiales se les llama. Nos va a permitir, ¿verdad? En algunas ocasiones descartar la seriedad de la afirmación. Es decir, que aquellas famosas frases, ¿verdad? Que alguien dice, es que lo escuché en la radio o me lo pasó un asesor y ese asesor lo tomó de lo que salió en los diarios, ¿verdad? O sea, no tenemos que quedarnos solo con eso, ¿verdad? Debemos continuar con el chequeo sabiendo que no estamos obviando algo central, ¿verdad? Para entender esa afirmación o alguna fuente que no estemos consultando, ¿verdad? O sea, eh, por favor, no hay que quedarse solo con esas famosas frases, ¿verdad? Que muchas veces nos pasan los voceros, repito, o cualquier fuente que nosotros consideramos fiable, ¿verdad? Hay veces en que la consulta también nos va a servir porque la persona aclara, ¿verdad? Que lo que dijo fue sacado de contexto. Eso es bien particular, ¿verdad? Hoy en día muchas veces el funcionario se agarra de esos argumentos para desmentir o decir, bueno, es que no quise decir lo que dije, o mis palabras fueron sacadas de contexto, y así se han visto envueltos en problemas muchos funcionarios, ¿verdad? Recuerdo yo uno de los últimos, el ministro de Finanzas, ¿no? Con aquellas famosas declaraciones de los programas sociales, ¿verdad? Y que salió la grabación, incluso fue viral en redes sociales, donde algo así como esa plata hay que darla, porque hay que darla, porque de todos modos eso hay que gastarlo, una cosa así, ¿verdad? O sea, y bueno, o sea, después él salió diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, ¿verdad? Entonces, habría que ver, ¿verdad? Ok, ¿qué más? A ver, en caso de que nosotros tengamos el audio original, se puede confirmar si eso, ¿verdad? Fue así, ¿verdad? O en realidad es una estrategia de la persona para eludir algo que no debió haber dicho, ¿verdad? O que no le resultó conveniente en ese momento. Vuelvo al ejemplo
de los funcionarios que han tenido que recular, ¿verdad? Cuando saben que han metido la pata, ¿verdad? Y el ejemplo que yo recuerdo, uno de los más recientes, pues fue ese del ministro de Finanzas, ¿sí? Entonces, la obligación del método, ¿verdad? Es consultar a la fuente original, no esperar su respuesta, puesto que esto podría ser utilizado, oigan ustedes, como una estrategia para buscar la no publicación de un chequeo, ¿verdad? Sí, muchas veces se usa de esa manera. Se le da a la persona un plazo razonable para que conteste, en general, pues un par de días, ¿verdad? Y si no, pues de plano, o sea, no hay argumentos, ¿verdad? Sencillamente. Bueno. Eh, ¿Qué más? Sobre casi todos los temas que se quieran verificar, hablando de la fuente oficial, pasando al otro tipo de fuente, ¿verdad? Casi sobre todos los temas que se quieran verificar, eh, hay, ¿verdad? O debería haber alguna agencia del Estado, en este caso, interesada en el asunto. En la mayoría de casos, ellos son los que producen los datos, ¿verdad? Este tipo de agencias. Ahí también entran las oficinas de comunicación de las entidades del Estado, ¿verdad? Entonces, regularmente ellos son quienes tienen los datos oficiales, ¿verdad? Entonces, a ellos hay que recurrir. Cuando pensamos en el Estado, ¿verdad? Es lo que les decía, tendremos a pensar que solo es el gobierno, pero el Estado es bastante más amplio, ¿sí? No solo están los ministerios, están las otras entidades, están los otros poderes de los cuales ya les platiqué, etcétera, etcétera, etcétera. Cada poder obviamente tiene sus propias dependencias, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar mucha información, muchos datos. La capacidad de recolección de datos del Estado, por supuesto que va a ser mucho mayor a la que puedan tener los actores privados u otros tipos de organizaciones. Es decir, las fuentes oficiales, por ejemplo, acá haciendo una comparación, siempre van a tener o se supone que van a tener más información, más datos que las fuentes alternativas, por ejemplo. Y una de las características o ventajas que tienen las fuentes oficiales en comparación con otro tipo de fuentes es que pues tienen toda una maquinaria, tienen toda una estructura, tienen lo principal, que es el recurso humano, ¿verdad? En sus dependencias, en sus oficinas de comunicación, en sus agencias de noticias, para producir y recolectar, ¿verdad? Esa información, esos datos, ¿verdad? Y obviamente se espera que esa información, que esos datos, pues sea de mayor calidad y representatividad, ¿sí? Ok, ¿qué más? Bueno, en términos periodísticos, la voz oficial sobre un tema siempre tiene relevancia porque permite conocer el interés o desinterés en el asunto que tiene una gestión o gobierno, ¿sí? Que el Estado no tenga datos, miren, esto me llamó la atención cuando lo estaba poniendo acá en la presentación, porque es importante también tomarlo en cuenta. Nos podríamos encontrar con esto, ¿verdad? Y es preocupante que el Estado no tenga datos, constituye un dato que merece también ser destacado, ¿verdad? ¿Por qué no hay datos? Eso también lo podemos investigar en determinado momento, pero repito, es algo que sería muy preocupante, ¿verdad? Eh, ok, perfecto. Vamos a pasar entonces a las fuentes alternativas. Recuerden entonces tres tipos de fuentes. Las fuentes oficiales, dijimos, ¿verdad? U originales, ¿verdad? Están las originales primero, ¿verdad? La fuente oficial, ¿verdad? Y luego está la fuente alternativa o las fuentes alternativas. ¿Cuándo es que acudimos a las fuentes alternativas? Bueno, hay veces en las que los datos oficiales no son confiables, ¿sí? O simplemente no existe determinada problemática, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando acudimos a otro tipo de fuentes. También podemos hacer cruce de información entre fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, si la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Gobernación nos está dando datos estadísticos acerca de la cantidad de homicidios o la cantidad de femicidios que se produjeron durante el mes de abril, que estamos terminando, ¿sí? En el departamento de Guatemala, nosotros esos datos, esas cifras, si no confiamos en ellas, podemos acudir a fuentes alternativas para hacer algún cruce, ¿sí? De información. Y hay en las fuentes alternativas
organizaciones, ONGs, que se dedican justamente a recopilar esos datos estadísticos. Yo recuerdo que una de ellas es el extinto Grupo de Apoyo Mutuo, ¿verdad? Que era el GAM antes. Ahora se dedican a estadísticas de, de por ahí, de violencia, de asesinatos, de femicidios. Entonces, podemos hacer ese cruce, ¿no? Ese chequeo de información para estar seguros que no nos están dando gato por liebre, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eh, cuando más se requiere que hagamos ese chequeo es cuando estamos frente a ese tipo de información que es muy susceptible, ¿no? Para los gobiernos. ¿A qué gobierno le va a interesar que la prensa, que el periodismo informe sobre la realidad de las estadísticas en cuanto al asesinato de mujeres o lo que ahora se le llama femicidios? Por supuesto que a ningún gobierno. ¿Por qué? Porque eso lo pone mal, no solo a nivel interno como país, pero peor aún a nivel externo, ¿sí? Que demos una imagen de salvajismo incluso acá, a lo interno, en el exterior nos pone muy mal, ¿verdad? Porque se desincentivan aspectos como, o actividades como el turismo, por ejemplo, como la inversión extranjera en nuestro país, ese tipo de cosas. Vean, cuando las empresas o las transnacionales, por ejemplo, se quieren instalar en un país, de las cosas que se aseguran, aparte de que haya un Estado de Derecho como tal, que se respeten las leyes, etcétera, pues verifican también eso, cómo está la situación de violencia en el país, etcétera, ¿no? Entonces, Guatemala ha perdido mucho en ese sentido, porque seguramente muchas de esas empresas grandes transnacionales, pues han tenido que buscar otras opciones en otros países, ¿verdad? Y no lo digo yo, eso lo dicen constantemente los expertos, ¿verdad? Entonces, pues ya hablamos de ese tipo de casos, ¿verdad? Para poder hacer ese chequeo. Incluso cuando existen datos oficiales, es mejor que nosotros contemos con otro tipo de fuentes como las alternativas, oigan, para que nos ratifiquen, cuestionen o complementen esos datos, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos y que los obtuvimos en fuentes oficiales, ¿verdad? Las fuentes alternativas incluyen, entre otros, centros de estudios académicos, algunas organizaciones que hacen consultorías, ¿verdad? ONGs, organismos internacionales también entran acá, ¿verdad? Entre muchos otros. Bueno, así como debe ser cuidadoso o se debe ser cuidadoso con tomar la información oficial, se debe también verificar, por favor, se debe verificar la seriedad de los datos que nos están aportando las fuentes alternativas. Ojo con eso, porque muchas veces son las fuentes oficiales o las fuentes originales las que debiesen de tener y debiera ser de esa manera el dato fidedigno, ¿sí? El dato real, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos al revés, que el dato primero lo obtenemos en las fuentes alternativas, podemos hacer el chequeo a la inversa. Podemos ir a las fuentes originales o a las fuentes oficiales para confirmar qué calidad de datos nos dio esa fuente alternativa, porque acá encontramos de todo, acá encontramos ONGs, organismos internacionales, etcétera, pero también podemos encontrar algunas instituciones quizás no tan serias. Entonces, ese tipo de información que nos brindan estas instituciones no tan serias, debemos hacer el chequeo, ¿verdad? Dependiendo la temática que estemos en ese momento investigando, ¿verdad? Ok. Para los temas en los que el Estado produce poca información, es útil y en cierto sentido el único camino, ¿verdad? Esa verificación, ese cruce de datos. Fíjense que, no sé si es en esto que, no, fue en la clase anterior, porque ahorita me acordé que les hablé acerca del beneficio, por decirlo de esa manera, o del recurso que tenemos los ciudadanos, más que los periodistas, porque eso es para todos los ciudadanos, de poder hacer uso de la ley de acceso a la información, ¿verdad? Para obtener ciertos datos. Perdón que los perros se alborotaron por aquí, por mi barranco ustedes. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, debemos estar conscientes que tenemos a la mano esos recursos. Hay algo acá que dice, saber quién produjo la información y qué intereses hay en juego. Muchas veces, para mostrar la importancia de una problemática, una organización puede elaborar informes que tiendan a usar datos
que los presenten de una manera más dramática de lo que realmente es. Ojo con eso, suele pasar, ¿verdad? Por eso es importante conocer para qué se elaboró originalmente el informe utilizado. De la misma manera, una cámara empresarial puede encargar estudios para demostrar su impacto positivo en algún sector, que no necesariamente muestran la totalidad del panorama. Ojo con eso, ¿verdad? Porque también, dependiendo quién nos presente los datos, bueno, sabemos, bueno, qué intereses tiene, ¿verdad? Eso me lleva a recordar, y a ustedes también seguramente, para las alegres elecciones, ¿no? Cuando sacan las famosas encuestas, ¿verdad? Uno ya sabe, bueno, si es una encuesta que pagó el CACIF, pues uno ya sabe qué candidato es el que va a salir favorecido en esos números o que va punteando en esos números, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Dependiendo de dónde venga el encargo, así va a ser el resultado. Eso es lo que nos quieren decir acá, ¿verdad? Por ejemplo, dice, cuando se investigan temas de violencia institucional, como la cantidad de muertes que provocan las policías en enfrentamientos con civiles, que no son casos de defensa propia, ojo, hay que acudir a diferentes ONGs que recopilan buenas bases de datos sobre el tema, con definiciones metodológicas sobre cómo se realizó el levantamiento, qué se incluyó y cómo se categorizó, y en los casos en los que no se tiene información del Estado, también es útil contrastarla con organismos independientes. Preguntas, dudas, aportes, soluciones. A ver, ¿están por ahí? Como dijo Cash Luna, yuju. A ver, Hasta el momento no hay duda, Lick. así, todo está claro. Me sorprenden ustedes cada vez. Bueno, No, es vean. que se explica bien. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, hay 26 personas. Espero que estas últimas clases, suele pasar que en las últimas clases ya los que se conectan ya son menos y eso. No dejen de conectarse, por favor, porque pues tenemos todavía temas de interés, ¿verdad? Insisto, aquí terminamos la tercera unidad, salvo los videos que ustedes van a ver para reforzar, y pues miércoles, jueves, por demás interesante. Les cuento, se me olvidó en la sección de anuncios, ya me confirmó la persona que quiero tener como invitada. Es una mujer, les adelanto, está haciendo periodismo fuera del país, es guatemalteca, más de alguna de la clase la conoce, creo, y ya me confirmó que estamos para el jueves. Jueves será, les digo, jueves 6 de mayo, sería jueves 6 de mayo, estamos con ella, es decir, nuestra última clase, no se preocupen, porque atendiendo las instrucciones de la coordinación general, nuestra última clase como tal va a ser el jueves 29, o sea, pasado este jueves, ¿verdad? Que incluye la comprobación de lectura. Y de ahí, salvo que ustedes quieran resolver dudas o que hagamos alguna especie de repaso, lo haríamos el miércoles 5, si ustedes quieren. Ustedes me indican. Y si no, nos vemos hasta el jueves 6, primero Dios, ¿verdad? Con la conferencia de la invitada. Con eso cerraríamos el curso. Por supuesto que de lo que ella diga, igual, más de algún par de preguntas para el examen final. Y tomar en cuenta la asistencia de ustedes ese día y su comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento, no quiere decir que estén ahí todos calladitos, sino que a los que preguntan y todo, esos pues, allá cuando sea el lloro y el crujir de dientes para algunos o la gloria para otros, también son tomados en cuenta en el reino del Señor, ¿verdad? Así que tómenlo muy en cuenta, ¿sí? Bueno, estamos ahí entonces, si no hay pues nada más, ¿verdad? De parte de ustedes, acá estamos y pues bendito Dios, vamos bien con los contenidos, ¿verdad? Espero yo que algo les pueda quedar al final de este curso. Les insisto, por favor, repasen el texto, ¿verdad? Tiempos recios, porque no se vayan a confiar, ¿eh? Bueno, entonces nos vemos y escuchamos el próximo miércoles, ¿verdad? Cuídense mucho, que tengan muy buena noche. Gracias. Adiós, Nick. Feliz noche. Adiós. Cuídense. Adiós.